La semana pasada estuvimos hablando sobre el Monte del Calvario. La respuesta absoluta que ocurrió allá es la respuesta que es Jesús es el Cristo. Y siendo Jesús el Cristo, es nuestro profeta, sacerdote y rey, aquel que viene a destruir las obras de Satanás, que viene a llevarnos hacia el Padre, que limpia nuestro pecado del pasado, presente y futuro. Y después de haber fallecido, estuvo, como dice la palabra, en Hechos 1:3, apareciéndose a los discípulos y a los apóstoles durante 40 días, teniendo ese periodo final en el Monte de los Olivos, donde Jesús ya les entregó ese mensaje, esas directrices y ese empujón final para que ellos pudiesen tomar ya la iniciativa como protagonistas de la evangelización del mundo. Ahí vemos el Monte del Calvario, Hechos 1:1, el mensaje o el escrito de Lucas a Teófilo, donde le estuvo hablando de sobre Jesucristo, Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Juan 19:30, consumado es, la obra absoluta acabó en ese momento de la cruz, donde nuestra culpa y nuestros pecados se quedaron ahí. Y ahí ellos recibieron la respuesta en el monte del Calvario. Jesús es el Cristo, lo tenemos todo aquí dentro. Después llega la bendición del Monte del Olivar, es donde estamos. Hechos 1:3, lo que hemos mencionado antes, los 40 días. Hechos 1:14, cómo ellos, con la bendición de Jesucristo, cómo ellos, con el mensaje, la promesa del Espíritu Santo y esa evangelización que estaban proyectando, se reunieron todos juntos en ese aposento alto. Y luego la respuesta que vino después, que la veremos un poquito más en el mensaje siguiente. Es decir, ellos recibieron la misión. ¿Cuál era la misión? La misión era de llevar el mensaje de Jesucristo al mundo. Esa es la misión de sus vidas y, por tanto, es la misión de nuestras vidas. Llevaréis este mensaje hasta lo último de la tierra. Si nosotros leemos, vamos a leer otra vez en Hechos 1:8 para reforzar un poquito este contexto. Hechos 1, del 1 al 8, dice así. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esta es la bendición que ellos obtuvieron. Ya sabían lo que tenían que hacer. Tenían que compartir el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa era la misión que tenían que realizar en sus vidas. Bueno, en primer lugar, lo que ellos tenían que hacer, y ya vamos a trasladarlo a nosotros, ya en este tiempo, lo que tenemos que entender es cuál es el problema del mundo. Es decir, no tiene sentido que yo diga tengo que ir a hacer la evangelización del mundo, yo tengo que ir a predicar, si no entiendo cuál es el problema del mundo. ¿Para qué voy a predicar? ¿Para qué yo voy a testificar de Cristo? ¿Por qué lo voy a hacer? Pues los 6 problemas del no creyente, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. El problema de estar separados de Dios, el problema de la idolatría, problemas que a través de Génesis 3 llegó al mundo, como era la enfermedad, la muerte, eh, llegó el problemas mentales, problemas emocionales, problemas de todo tipo. Es no solamente lo que ocurre ahora, sino lo que ocurrirá el día de mañana, es decir, cuál va a ser el destino de aquellos que no creen en Cristo, no tienen fe, y también cuál es el problema
de las siguientes generaciones que tienen esa herencia de infidelidad. En segundo lugar, cuando nosotros comprendemos cuál es el problema del ser humano, cuál es el problema del individuo, que lo hemos hablado en otras veces, cuál es el problema de la persona, que comienza en Génesis 3, entenderemos entonces cuál es el estado espiritual de la sociedad. Es decir, yo ya entiendo el problema de la persona y ahora además entiendo cuál es el problema de la sociedad, porque la sociedad es el conjunto de los individuos unidos entre sí y el conjunto de las personas, todas o muchas de ellas con el problema de Génesis 3, es lo que al final crea el mundo, la sociedad, la cultura, etcétera. Entendemos, por lo tanto, por qué hay guerras, por qué hay desigualdad, por qué hay pobreza y un largo, etcétera. Entendemos ahora el problema que hay en el mundo. Y cuando yo entiendo entonces el problema espiritual de la sociedad en la que nosotros estamos, del mundo en general, ya puedo decir, es la única respuesta Jesucristo. La única forma para poder solucionar y ayudar en este punto es Jesucristo. No hay otra forma, otro método en el que podamos ayudar al mundo, conquistar el mundo, solucionar los problemas del mundo, que no sea Jesucristo. No hay forma. Lo decimos siempre, no hay forma, ni lo político, ni lo filosófico, ni siquiera lo religioso. Es Jesucristo, el Evangelio, lo que de verdad puede restaurar. Por lo tanto, vamos a hacer ahora el orden inverso. Cuando yo tengo la única respuesta, yo puedo solucionar los problemas de la sociedad a través de ir al individuo y ayudarle con los problemas que ellos tienen espirituales, con su estado espiritual. Esto es entender cuál es la solución y cuál es el problema del mundo. Aquellos que os interesa la política, es totalmente respetable y de hecho es algo que tenemos que hacer, deberíamos hacer como buenos ciudadanos, es aprender y comprender la política para poder votar mejor y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Elecciones de Estados Unidos, meses atrás. Esto, sabéis que las elecciones en Estados Unidos no son únicamente allá, son mundiales, porque todo el mundo está pendiente, todo el mundo ve las noticias, todo el mundo conocía otra vez la vuelta de Donald Trump, otra vez intentando llegar a la presidencia, luego estaba Kamala Harris, y mucha gente, muchos cristianos, votaban a un lado y otros muchos cristianos votan al otro lado. Y yo, por ejemplo, a través de redes sociales, cristianos que están muy cerca, muy reconocidos, pastores que tienen mucho contenido en YouTube y demás, pues recuerdo que unos estaban felicísimos porque Donald Trump había ganado, había otra vez vuelto a la presidencia y eso iba a ser bueno para el Evangelio y para las iglesias. Y otros creyentes también, famosos y con mucho nombre, decían lo contrario, no, es que eso es lo peor, Donald Trump va a ser el mayor desastre. Y claro, yo que no soy mucho de política, digo, a ver, ¿con quién me pongo entonces? ¿Estoy del lado de unos o de otros? Porque elijamos lo que elijamos, nos vamos a equivocar y no va a ser correcto. ¿Qué es lo importante para la sociedad en Estados Unidos, en España, en Colombia, en cualquier lugar? Es que la gente pueda conocer a Cristo. Y cuando la sociedad conozca a Cristo, entonces eso va a permear en todos los estados, en todos los lugares, en todos los estratos sociales y elementos del control del gobierno, de la cultura, del mundo y de todo en general. Pero empieza todo por aquí, por la predicación del Evangelio. Y es lo que ellos entendieron en el Monte del Olivar. Ah, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Pero Jesús, como dice en el versículo, ¿cuál era el versículo? Dice, pero entonces Jesús, ¿cuándo vas a establecer el reino de Dios en ese tiempo? ¿Cuándo vas a llegar y vas a dominar, o digamos que es política y socialmente, tú vas a establecerte y ya no estaremos ni con los romanos y seremos una nación grande y próspera como queremos ser? Y Jesús les tiene que decir, mira, es que no os corresponde a vosotros conocer ni los tiempos, ni los motivos, ni los pensamientos de Dios. Lo que os corresponde a vosotros, ¿qué es? Comprender los problemas del mundo, entender cuál es la solución y que eso sea la misión de vuestra vida. Eso es lo que ellos tenían que entender.
Comprender el estado espiritual del campo es lo que ellos necesitaban entender. ¿Qué es lo que ocurre con las personas? ¿Qué es lo que ocurre con los individuos? ¿Por qué hay tantos problemas mentales, tantos desórdenes? Estamos llegando a un punto en el que ahora lo único que merece o sea, la única, digamos que objetivo de muchas personas es tener una apariencia atractiva, que siempre ha ocurrido, pero ¿qué ocurre ahora? Con las redes sociales es más obvio que lo que llama la atención, que lo que gusta y la gente sigue y desea, que es un bonito físico, guapo, atractivo, fuerte, delgado, y están creciendo y se están multiplicando los problemas con desórdenes alimenticios. Es que ahora hay muchos problemas a través de Internet. ¿Por qué? Porque Internet es un mundo tan grande y tan desprotegido que los niños jóvenes, los pequeños, ya tienen una entrada sin ningún tipo de límites a la pornografía, los están totalmente a merced de pederastas en todos los lugares, y es un problema esto, es un problema. Es decir, es que niños de la edad de mis hijos, con 9 años, ya están adentrándose en un mundo y están teniendo muchos problemas. Y por ejemplo, juegos que ellos que tienen, los niños, nosotros no lo hemos, se los dejamos jugar de momento hasta que no veamos un poco cómo se puede controlar eso, pero hay un juego que se llama Roblox. Bueno, es una especie como de un conjunto de juegos. Tú tienes tu muñequito y tú puedes jugar a diferentes juegos y puedes, bueno, muchas cosas, ¿no? Que a los niños les encanta. Y es que pues, lo hacen bien y les encanta. ¿Qué ocurre? Pues tú puedes hablar y conversar con otros usuarios que en principio son niños que están jugando. ¿Cuál es el problema? Que no juegan niños, están jugando personas adultas, contactando y haciéndose amiguitos de niños y luego, bueno, lo que os podéis imaginar, ¿vale? Eso está ocurriendo ahora y por eso los padres y las madres dicen, no dejéis que vuestros hijos jueguen a esto o tenéis que activar controles parentales porque se están metiendo este tipo de personas. Es que esto es el estado espiritual del campo. Que esto está ocurriendo detrás. Personas que están mal y cada vez peor, y esto está ocurriendo y se está multiplicando ahora los problemas. Están diciendo por muchos lugares, los problemas mentales, psicológicos, están multiplicándose hasta el punto que no damos abasto con psicólogos, no damos abasto con lugares donde podamos ayudar a estas personas. Tenemos que entender el estado espiritual del campo. Vamos a ver estos puntos. Vamos a entender el estado espiritual del campo también en nuestras iglesias, donde hay un legalismo enorme, donde estamos cayendo en que lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Ese legalismo, esa religiosidad que no son evangelio. Es decir, no es que podamos hacerlo todo, no, no me refiero a eso. Lo que me refiero es que yo tengo que experimentar la gracia mientras que yo estoy dejándome perfeccionar por el Espíritu Santo y mientras ahí yo en mis errores y mis equivocaciones estaré creciendo para obtener la respuesta. Pero ¿qué es lo que muchas veces se predica? Como una inseguridad de la salvación, tú puedes ir al infierno, si te metes la pata vas al infierno, si haces esto vas al infierno, si haces esto otro vas al infierno, si dices algo vas al infierno, y así constantemente. ¿Qué no buscar? La gente que busca grandes obras y milagros. Solamente personas a veces buscan iglesias grandes, poderosas, donde parece que hay milagros y cosas extraordinarias. Las iglesias ya no son iglesias, son como lugares de espectáculo, donde todo es música, apagan las luces y es un concierto, y luego no es una palabra, no es una predicación, es como un mensaje motivacional. No estamos ya en iglesias, el púlpito ya no existe, la exposición de la palabra es relegada por un concierto donde quieren mover las emociones, pero no hay ninguna respuesta para el ser humano. No enrizamos en la palabra, no conocemos a Dios, no podemos llevarnos nada a nuestra vida, solamente es un lugar, es un tiempo, eso sí, muy entretenido, muy bonito, que oye, pues te hace sentir muy bien, pero al final es vacío. Vacío, sin respuesta y sin la obra de Dios. Pero es lo que la gente busca.
Las iglesias están creciendo mucho en este aspecto. Idolatría. Esto ocurre en el mundo, en todos los lugares. Voy a la iglesia, ¿por qué? Porque es la idolatría. Y a veces cambiamos simplemente aspectos que tenemos hoy en día en nuestras iglesias por los que los católicos tienen u otras religiones. Pero no es ese sentido de la idolatría, de idolatrar o de creer que la iglesia es o que a veces la Biblia, ¿no? Parece que la Biblia es esto y lo otro, sino que no experimentamos realmente lo que es culto, no experimentamos lo que es iglesia y al final se convierte en una religiosidad. En vez de, como dice la palabra, dar culto en espíritu y en verdad. ¿Para qué la gente va a veces a la iglesia? En busca de la economía, teología de la prosperidad. Yo voy, hago y ofrendo, ¿para qué? Para que Dios me devuelva. Pero esto ya en la etapa de la reforma ya se estuvo luchando contra ello. Antes que decía, se vendían indulgencias. Yo te pago dinero para que tú me des un papel que quiere decir o que se traduce en que yo, pues cuando muera, iré al cielo, o mi tiempo en el purgatorio va a ser menor, o mi papá que murió irá rápido al cielo para que no esté sufriendo en ese lugar. Es decir, yo pago dinero para recibir algo. ¿Qué es lo que hacen las iglesias de la prosperidad? Paga dinero, ofrenda dinero para que Dios te devuelva y Dios te dé. ¿Quieres milagros? Ofrenda mucho. ¿Quieres un gran milagro? Ofrenda mucho más. ¿Quieres que te vaya bien en tu negocio? Entrega mucho. ¿Para qué? Para recibir. Es lo mismo. ¿Qué es lo que buscamos? Economía, éxito, que nos vaya bien en el sentido humano, económico, material, que es lo que está en mi corazón. Pero la gente no busca el Evangelio. La gente no va a entregar su vida, va a comprar cosas a la iglesia. Y ahí están. La teología de la prosperidad en Latinoamérica es gigantesca. Iglesias grandes, poderosas y personas y pastores multimillonarios por esta predicación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que entender que la forma de solucionar los problemas espirituales del campo es levantar la iglesia correcta. Y dentro de la iglesia correcta habrá muchas formas, muchos estilos, es decir, puede ser muy plural, pero tenemos que entender los aspectos y los valores esenciales que tienen que formar parte de la iglesia. ¿Cuáles son? Primero, el culto. El culto, por ejemplo, si vamos a Romanos 12:1, podemos entender que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. ¿Cuál es el culto? El tiempo en el que, de una forma especial, yo voy con acción de gracias a darle ese culto a Dios, pero de una forma completa y absoluta. Incluso más allá del domingo por la mañana o incluso domingo por la mañana y tarde. Es que yo doy mi vida a Dios. Y lo hago juntamente con mis hermanos en un momento especial el domingo, pero el resto de los 6 días también. ¿Cómo se levanta la iglesia? A través de personas que dan su vida por el Evangelio. A través de hermanos y hermanas que entregan su tiempo, su esfuerzo, su corazón, su sudor, sus lágrimas para poder estar cumpliendo con lo que está en el plan y en el propósito de Dios. Y eso es el gran culto, el de entregarle todo a Dios. Y luego llegaremos el domingo y haremos un festival y cantaremos y oraremos juntos, escucharemos la palabra, nos abrazaremos, comeremos, nos saludaremos. Eso es el día especial del culto, ¿no? Un día especial, un tiempo concreto. Pero luego el culto, ¿qué tiene que ser? Diario, concreto y profundo en nuestra vida. La iglesia tiene que levantarse para el evangelismo. Primera de Corintios 1:21. ¿Qué es? Es la locura de la predicación del evangelio, que tiene que predicarse en todos los lados. Es una locura, es una locura, es lo que genera muchas veces persecución, rechazo, pero es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, ir y predicar el mensaje de Jesucristo. ¿Es una locura? Sí, pero la iglesia está hecha para eso. No está hecha para que yo me enriquezca. La iglesia está hecha para que yo dé mi vida por los demás. Como dice Juan 15, que lo hemos estado predicando en la iglesia estas semanas,
que yo pueda amar a los demás como Cristo me ha amado a mí, que es entregando mi vida en la cruz. ¿Cómo podemos solucionar los problemas del campo? Levantando la iglesia que edifique o que se edifique a sí misma, es decir, que los unos a los otros podamos edificarnos mutuamente. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículos 12 al 13. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Para qué le está diciendo esto? Ocúpate, mientras tanto, versículo 13, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sé ejemplo, ayúdales, vamos a crecer juntos. Y eso es lo que le estaba hablando a Timoteo. Pero podemos ir también a Romanos, cuando Pablo está hablando sobre la iglesia, cómo se edifica la iglesia, cómo Dios da a través del Espíritu dones y talentos a cada uno para que los pongan en servicio para cada uno. Es decir, lo pongo en servicio para los demás, por amor, para edificarnos, crecer y así ser la iglesia que sea esa familia para solucionar los problemas espirituales del campo. Y finalmente, el servicio. ¿Cuál es el servicio que nosotros queremos? Gálatas 6 del 9 al 10. Nos vamos a quedar en el 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los que están a los de la familia de la fe. Es decir, vamos a dar nuestra vida, vamos a ayudarnos, vamos a estar juntos, vamos a colaborar. ¿Para qué? Para que entre juntos, unos y otros, podamos ayudarnos, sostenernos, empujando, sobre todo motivando con la palabra del Evangelio para solucionar los problemas que hay en el mundo. La esencia de la iglesia no es que yo me sienta feliz, no es que yo aprenda cosas de la Biblia, no es que yo mejore mi vida, no. La esencia de la iglesia es ser luz para el mundo. Y mientras yo me acerque a ese propósito, entonces Dios me dará las respuestas que yo necesito y me dará todo eso. Pero al final, el objetivo final es ser luz en el mundo. Claro, para que la iglesia sea luz, necesita que los miembros de la iglesia, los que forman la iglesia, tengan esa bendición. En cuarto lugar, ¿qué experimentar? Cambiar la corriente de nuestra vida. Cambiar la corriente de nuestra vida. ¿Hacia dónde va nuestra vida? ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra vida? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el día a día? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son los elementos que son más importantes? Pues esa es la corriente por la que yo voy. Es como ese río que va surcando, ¿verdad? Em, y va girando a un lado, va girando a otro, se ensancha, se encoge, pero por ahí vas. Y si tú estás en el río, la corriente te lleva y tú vas hacia donde va ese río. ¿Cuál es la corriente de nuestra vida? ¿Hacia dónde nosotros vamos? ¿Cómo estamos estructurando nuestra vida y cuál es el objetivo de ella? Pues esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que cambiar ese tránsito, esa corriente, hacia el qué? Que podamos crecer, podamos enraizar en el Evangelio, podamos ser llenos del Espíritu Santo, podamos ir al campo y testificar el Evangelio. La corriente de la iglesia tiene que ser esa, que la corriente de la iglesia transite por qué? El culto correcto, el evangelismo correcto, la edificación correcta y el servicio correcto. Y finalmente, el último punto es que mi vida pueda ser esa vida que Dios utilice para su plan. Una vida en la que Dios pueda obrar. Como hemos dicho, tenemos que darle trabajo a Dios. Es decir, tenemos que tener una vida que a Dios le obliguemos a ser activo, a darnos fuerza, a ponernos discípulos, a obrar en esa forma. Es decir, que yo pueda, cambiando la corriente de mi vida, hacerla de tal forma, o construirla de tal forma, o edificarla de tal forma, o que Dios lo haga. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en ella. Es decir, yo necesito cambiar el recipiente en el cual Dios puede colocar bendiciones y demás. En otras palabras, si yo tengo
un recipiente pequeño, Dios va a poder colocar cosas pequeñas. Si yo tengo un recipiente más grande, que ahora no tengo ninguno aquí, un recipiente más grande, Dios podrá hacer más cosas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Cuando yo muera, Cristo viva en mí y empiece a ordenar mi vida de tal forma que Dios pueda utilizarme en el campo. En tercer lugar, es la batalla espiritual que nos espera en el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque Satanás no va a querer que yo solucione el problema del campo. Lo que quiere Satanás es que la gente esté sometida por este problema. Y yo voy a hacer lo contrario, voy a solucionar el problema. Y Satanás no va a querer. Entonces va a haber una batalla espiritual. Pero ¿cómo va a ser la batalla espiritual? La batalla espiritual, como nos dice Efesios 10, del 6 al 20, ¿cuál es? Es la armadura que nosotros tenemos que tener. Recordamos esos versículos que sirven para este punto. Pero bueno, extrayendo del texto esta batalla espiritual, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que permanecer firmes frente a las asechanzas del diablo. ¿Para qué sirve esta batalla espiritual? Que yo pueda estar firme, porque Satanás está como ese león rugiente dando vueltas buscando la forma de devorar. Pero yo estoy firme, yo estoy fuerte frente a esas asechanzas del enemigo. Yo estoy en esa batalla espiritual. ¿Qué dice la palabra? Es porque la lucha no es contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual. Y habla sobre esa realidad que hay en el mundo que nos rodea, que lo estamos viendo, que somos conscientes. Como la hermana Paula nos mencionaba anteriormente, los problemas de su sobrino, en el cual nosotros tenemos que ayudar en esa batalla espiritual orando, pero que no es un problema humano, es un problema que nace de lo interior, de lo espiritual. Y esa oscuridad que está en esta persona está en todos los individuos. Y hay resultados diferentes por muchas cuestiones, muchas circunstancias, etcétera. Pero la batalla es espiritual. Dice también que nosotros podamos, a través de esta armadura de la fe, resistir el día malo. ¿Qué quiere decir? Como el principio, estar firmes, resistir, poder permanecer, poder insistir, poder tener la continuidad dentro del Evangelio. Y que no podamos caer y que no nos quedemos en el sitio, que no nos iramos, sino que estemos permaneciendo y estemos avanzando hacia ese plan. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque tengo la armadura del Evangelio. Y finalmente, ¿el qué? Así poder esquivar y defendernos de los dardos de fuego, como dice el texto, que es lo que nos envía Satanás. Pero ¿cómo son esos dardos? Esos dardos son mentiras, engaños y trucos que tiene el enemigo para que yo no avance. Pero hermanos, si tenemos la armadura de la fe, da igual lo que te lance el diablo, da igual lo que te lance el enemigo, da igual lo que te pueda intentar engañar, asustar. Tu armadura es absoluta. Y esa batalla espiritual está ganada. No te dejes engañar por lo que pueda ocurrir a tu alrededor. Los discípulos sabían que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Es decir, a través de una artimaña de una parte del judaísmo en aquel tiempo, tomaron la decisión de acabar con la vida de Jesús porque, entre otras cosas, ellos no querían ese mensaje, esa predicación. Y acabaron por conseguir que pusieran a Jesucristo en una cruz sin ningún tipo de motivo, ¿vale? ¿Qué iba a ocurrir entonces con sus discípulos? ¿Qué iba a ocurrir con ellos? Fijaos el miedo y la inseguridad que había que Pedro le negó 3 veces a Jesús. Y sin embargo ellos estaban ahí firmes, firmes, fuertes, esperando la promesa en el aposento alto para poder ir y tener la respuesta en el campo. Pero esos dardos de fuego estaban, esa mentira y ese engaño estaba, la amenaza estaba alrededor, pero la respuesta de Dios era absoluta y no iba a pararla nada ni nadie. Romanos 16, del 19 al 20, nos quedamos con ese versículo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
Palabras del apóstol Pablo, último capítulo, últimos versículos de la carta a los romanos. El Dios de paz va a aplastar en breve a Satanás bajo nuestros pies. ¿Por qué? La batalla espiritual está ganada, pero si yo me dejo engañar y me convierto yo en mi propio enemigo, entonces le estoy dando la victoria a Satanás. Es una victoria moral, es una victoria parcial, porque la victoria absoluta ya está en la cruz. Pero yo no estoy en esa batalla espiritual, yo estoy perdiéndola. Yo estoy menguando, yo me estoy apartando. Yo soy el soldado que se queda en las trincheras, se queda apartadito para que no le dé ninguna bala. Yo tengo que ser aquel que va en primera línea y va a conseguir la victoria. Y decir, mira, Señor, mi vida es tuya, tú eres dueño de mi vida, tú eres Señor. Yo haré esta batalla espiritual, iré en primera fila y tú te ocuparás de todo. Apocalipsis 21, 3 al 4, dice la palabra, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué es importante este texto? ¿Por qué es relevante esto? Esto es importante y es relevante porque la carta o el mensaje del apóstol Juan a las iglesias, en principio a las 7 iglesias y luego expansible para otras tantas, era un mensaje de fe y esperanza. Hermanos, que no os engañen, entre comillas, con el libro de Apocalipsis, que no os vengan con historias, que no os vengan con cuentos, que no os vengan con elementos, con cifras, con números, con por aquí, por allá, esto, lo otro. La carta a Apocalipsis, el mensaje de Dios para nosotros a través de este libro, es un mensaje de esperanza, de seguridad en la victoria final de Jesucristo, es un mensaje de fuerza. No es no es una carta como si fuera un juego en el que a través de elementos que están ahí escondidos en relación con otras cartas, como con Daniel y demás, tú tienes que encontrar el mensaje final que es un premio absoluto, ¿no? Y parece que llevamos toda la vida y mucha gente intentando encontrar el sentido, no, porque parece que esto aquí, parece que esto allá, y esto quiere decir lo otro, y no sé qué significa, y esta persona, y este... Hermanos, no es esa la respuesta. Al final, ¿sabes lo que consigue o lo que busca la gente que intenta descifrar esto? Bueno, primero, quiere decir que son personas que no han tenido una buena educación teológica y bíblica porque no entienden lo que es el libro del Apocalipsis. Y en segundo lugar, son personas que buscan el reconocimiento y el ego. Es decir, yo soy el que he encontrado la respuesta al Apocalipsis. Yo soy el que he descifrado aquello que estaba escondido desde hace mucho tiempo. Y yo soy el primero o el único al que Dios le ha dado la gracia para poder entender todas las señales. Pues llevamos 2025 años de historia, poco menos desde que se escribió esto, y seguimos con la misma, en el mismo principio, como dice Mateo, como escribió Mateo, palabra de Jesús, nadie sabe cuándo ni cómo va a venir. Nadie sabe nada. Dios es el único que lo sabe. ¿Y nuestro trabajo qué es? Estar firmes en esta batalla espiritual. Y por eso Apocalipsis es un libro de esperanza, de fe y de seguridad de la victoria final de Jesucristo en los últimos tiempos. Y es un libro que está escrito para aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo castigados y muchas veces están siendo asesinados. El libro de Apocalipsis es un libro en el cual tenemos que entender esto, que Jesucristo o que Dios va a enjugar nuestras lágrimas y es la victoria final y asegura. Por lo tanto, en este mundo de tantos problemas, tantas dificultades, tantos desastres, tenemos una esperanza futura. Y damos gracias a Dios por esto. Así que, hermanos, el aposento alto, que lo vamos a ver la semana que viene, lo dejaremos ahí escondido, pero ¿qué nos quedaremos aquí? En el monte del Olivar. ¿Cuál es la esencia del monte del Olivar? Es la misión que Dios nos ha dado. Son esos 40
días en los que Jesús les daba el mensaje, les hablaba, les impulsaba, les mostraba ese reino de los cielos que estaba estableciéndose en la tierra y cuál era su lugar en esa labor. ¿Cuál era el lugar o la labor de los discípulos y de los apóstoles? Testigos hasta el último de la tierra, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el final. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis ser aquellos obreros y discípulos que entienden cuál es el problema del mundo y por lo tanto entienden cuál es la misión. Y entienden no solamente cuál es la misión, sino la importancia y la relevancia de ella. Y entendiendo la importancia y la relevancia de la misión, estar prestos y rápidos a dar esa respuesta. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Todo está preparado. Todo está preparado. Las obras están preparadas. Como dice la palabra, tenemos que andar en esas buenas obras, las cuales Dios ha colocado y preparado de antemano. Es decir, la obra de la evangelización está preparada, solo necesita, como hemos hablado antes, que vivamos una vida que Dios pueda utilizar, que seamos ese barro en manos del alfarero y estar en ese tiempo de concentración, como los discípulos estaban, en ese monte del Olivar, escuchando ese mensaje y esa misión, mientras que veían Jerusalén, veían ese campo por conquistar, ese campo que días atrás, esas personas que no hace mucho tiempo habían clamado a viva voz, hay que matar a Jesús de Nazaret, hay que acabar con él. Veían ese campo de personas que muchos de ellos querían que los discípulos de Jesús fuesen también muertos y asesinados. Ese campo que no reconocía a Cristo, pero es un campo que fue conquistado. Y el mundo entero está siendo conquistado por la palabra y la predicación del Evangelio. Pero esa palabra y esa predicación del Evangelio no puede ser transmitida si no es a través de nosotros. Así que de la misma forma que en el Monte del Olivar estaban esos discípulos de Jesús, los más allegados, los que permanecieron en aquel tiempo, que nosotros también permanezcamos en la palabra, veamos y entendamos la misión de nuestra vida y podamos entender el mundo y verlo con los ojos del Evangelio y con los ojos de la realidad espiritual. Padre, te damos las gracias porque no es esto algo que salga de nosotros, no es nuestro galardón, sino que es pura gracia. Esto es pura gracia, pura obra del Espíritu Santo, que el hecho de que estemos aquí queriendo entender, queriendo profundizar y queriendo comprender el Evangelio ya es tu labor. Gracias, Padre, porque tú lo tienes todo preparado. Solo requieres de nosotros esos pasos iniciales, esa fuerza de entregar lo que tenemos y lo que somos para que tú puedas obrar grandemente y que podamos hacerlo con la fe de que tú harás grandes cosas en nuestra vida y tú nos utilizarás para tu plan perfecto. Por eso nosotros te entregamos nuestro corazón, te entregamos lo que somos, aunque sea poco, pero te entregamos lo que tenemos. Y tú, Padre, con eso harás grandes cosas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.